Bien, vamos a ver otro tipo de aplicaciones de las ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, son problemas donde tenemos crecimiento poblacional. Estos problemas se pueden aplicar justamente a estadística, economía, cuando tenemos que medir el crecimiento de una población eh, o de crecimiento de la misma. De la misma forma, en procesos químicos y otros, cuando, por ejemplo, tenemos eh, algunos componentes o bacterias que puedan crecer, el crecimiento, tengamos, de una población bacteriológica, como el caso de enfermedades, ¿ya? Entonces se pueden utilizar los problemas de crecimiento, ¿ya? Eh, justamente el anterior semestre propusimos una pregunta de examen referente al crecimiento poblacional y enfocado un poco a lo que nos ha sucedido justamente en todo este tiempo de pandemia. Y vamos a ver cómo se podría resolver ese tipo de problemas, ¿no? Tenemos un problema de crecimiento poblacional y en este caso de la enfermedad, ¿ya? El planteamiento es el siguiente. Se nos dice, si suponemos que la velocidad de propagación de la enfermedad del COVID-19 es proporcional al producto de personas contagiadas por las no contagiadas todavía, hallar un modelo matemático para el caso de La Paz que nos permita determinar la cantidad de población contagiada en función del tiempo. Si se sabe que el 19 de marzo una persona llegó infectada a La Paz de COVID-19 y para el 26 de marzo los habitantes contagiados eran 4 del total de la población, que es de 2.500.000 habitantes. ¿Cuántos habitantes enfermos con COVID-19 habrá el 29 de junio en La Paz? Bien, este es por eso partimos del primer capítulo. Suponemos que la velocidad de propagación de la enfermedad es proporcional al producto de personas contagiadas por las no contagiadas. Esta es una aproximación muy buena que sí sucede, ¿no? Cuando, por ejemplo, tenemos, de acuerdo a eso, se puede llegar a calcular desde una gripe, un resfrío, ¿no? Obviamente, aquí hay otros factores que donde empieza a ver las personas que se van recuperando y en el caso incluso del COVID-19, personas que han ido falleciendo, entonces obviamente va a variar mucho más. Entonces, se perfeccionan este tipo de análisis ya con otro tipo de ecuaciones, generalmente modelos SIR, donde podemos mejorar el análisis del crecimiento poblacional de una enfermedad. Pero esta aproximación sirve en muchos casos, se puede tomar como un patrón inicial, ya que efectivamente va a demostrar un crecimiento de tipo exponencial relativamente con un punto final, ¿ya? Entonces, nos da una buena aproximación de lo que podría pasar en una enfermedad. Obviamente, vamos a ver cuál es el resultado que tenemos con esta aproximación, ¿ya? Para ello, primero hay que tomar en cuenta lo que nos dice el enunciado. Nos dice que la velocidad de propagación de la enfermedad, y en este caso vamos a tomar este concepto. La velocidad de propagación, vamos a decir, es la variación de la población respecto del tiempo, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Entonces, esa es la velocidad de propagación, ¿ya? O sea, es decir, cuántas personas contagiadas hay. Y mi variable inicial sería PDT, que sería la población contagiada, ¿ya? Entonces, estamos hablando de población contagiada. Podríamos haber dicho que cómo se propaga la enfermedad o cuál es la población contagiada. Ya, por otro caso, la población contagiada en cualquier instante dado por la función, la variable P. Entonces, la velocidad sería la de la variación de P respecto del tiempo. Otro dato importante nos dice la población aún sin contagiar. Entonces, vamos a tomar el total de la población. En este caso, vamos a decir N, que es el total de la población. Y si nosotros le restamos la población contagiada, que obviamente es variable en el tiempo, también tendríamos
la población aún sin contagiar, ¿ya? Y un dato importante es qué población tenemos inicialmente contagiada en el instante cero, para poder a partir de esto saber cómo va a avanzar la enfermedad. Y un dato que en muchos casos se nos da, ya es la tasa de contagio, pero generalmente esto más bien lo obtenemos de forma estadística, o sea, a medida que va avanzando la enfermedad, podemos obtener esta tasa de crecimiento o tasa de contagio, ¿ya? Entonces, esta obviamente, dependiendo de la observación que nosotros tengamos y de los datos fidedignos que podamos tener con respecto a la enfermedad, obviamente voy a hallar una constante de una tasa de crecimiento que me va a dar una aproximación adecuada. Si la información no es muy fidedigna, obviamente este parámetro va a ser no va a ser muy preciso, ¿no? Entonces, para este caso, la ecuación que vamos a plantear del mismo enunciado vamos a partir. Nos dice que la velocidad de propagación, es decir, la derivada de P respecto del tiempo es igual o es proporcional. Cuando hablamos de proporcional, generalmente utilizamos la igualdad de una constante para que esto sea proporcional al producto de personas contagiadas, en este caso P de T, por las personas aún sin contagiar. ¿Ya? Entonces, ya tengo mi ecuación diferencial aquí establecida directamente por el enunciado, que generalmente casi es común. Cuando el crecimiento es simple, solamente voy a tener la variación de la población respecto al tiempo es proporcional a la misma población. O sea, no tendría esta parte, entonces un crecimiento generalmente exponencial. Pero en este caso, se nos está indicando que también depende de las que aún no están por contagiar, ¿ya? Y esto obviamente le da un cierto límite porque obviamente no podría llegar a contagiar a más de las personas que existen en una población, porque si no, esta curva tendería al infinito. En cambio acá no tiende al infinito, sino tiende a ir hasta el valor límite de población total. Y adicional inicial es que en el primer día un contagiado, o sea, una persona contagiada, ¿no? Entonces sería nuestra condición inicial. Entonces, ¿cómo se puede demostrar? En este caso, la ecuación básicamente sería de variables separables, ya que esto es un parámetro constante, esto es constante, P y P serían las variables, entonces esta es una ecuación de variables. Separamos estas variables y acá simplemente tenemos que, antes obviamente, espaciales para más n menos P y n, integral diferencial de T. Lo propio puedo llevar estas exponenciales. Entonces acá hemos procedido al inicio. Tenemos acá la integral para la población inicial es 1 y no sabemos cuánta población, entonces va a ser P. Lo propio para el tiempo, en el instante inicial es 0 y no sabemos cuál es el instante final, entonces ponemos T. Integrando y evaluando los límites, tendría ¿ya? Puedo juntar esto en un solo, ¿ya? Y esto, el logaritmo de 1 es básicamente 0, entonces, ¿ya? Y para el resultado, que entonces lo que no tenemos es prácticamente simplemente k, pero en este caso hemos despejado la variable kn, ¿ya? O sea, multiplicada por la población, ya que es un parámetro un poco más apreciable, ¿ya? Porque si solamente tendríamos k, va a ser un decimal muy pequeño, y al final igual tengo que multiplicar por el total de la población. Entonces, para este caso he utilizado esta variable, la tasa k, y la expresión. Entonces, y ¿cómo nos dan este elemento? Por datos que entonces vamos a hacer una conversión, ¿no? Entonces, y eso se hace lo siguiente. En el 19 de marzo al 26 de marzo, en total han transcurrido 7 días, ¿ya? Entonces vamos a decir que el 19 de marzo es nuestro instante inicial, es decir, el instante t igual a 0. Y vamos a poner un valor, digamos, esto es respecto del tiempo, entonces vamos a tomar en un tiempo de 6 días o de 7 días, en este caso, en dato, ¿ya?
y las personas no contagiadas serían 2.500.000 menos personas que ya se han ya. Entonces, acá. Eh, Después, la población total, el pico sobre 7 se ha descubierto. En el caso de cada eso he puesto de K, obviamente tendría que estar de los años que entonces es fácil. Esa es la de crecimiento que tenemos. Obviamente va a variar, depende. Si nuestros datos fueran más precisos, tomáramos otros parámetros, tal vez veríamos un valor diferente, N, y podríamos tal vez sacar tomando esto. Lo que hacemos es, eh, necesitamos saber la población, o tiempo de ecuación, la población, es decir, PDT. Si despejamos de acá PDT, tendría esta ecuación. Y acá tendríamos, entonces sería la población contagiada en función del tiempo, ¿ya? Ya tenemos esta constante o este factor Kn aquí calculado. Entonces, a partir de ello ya puedo calcular qué población se contagia en determinado tiempo, ¿ya? Y bueno, nuestro caso nos decía que lo calculemos más o menos para el 29 de junio. Entonces, fechas, acá prácticamente estamos tomando que el 29 de junio, del 19 de marzo al 29 de junio, transcurrirían básicamente 102 días en total. Entonces, para nuestro caso, como estamos trabajando todo en unidades de tiempo, en días, simplemente reemplazaría estos 102 días en esta ecuación y tendría la población, se mantenía sin ninguna y casi acción, o sea, diría que sin toda la población. Cosa que obviamente no es tan real, ¿no? Porque aquí no se está considerando que el crecimiento, además, es inicialmente se va a mantener constante, porque a medida que pasa el tiempo, también sabemos que hay otras acciones que se pueden tomar. Entonces, de una manera muy acelerada, pero si no, nos da una simple aproximación, ¿ya? De todas formas, este modelo lo que nos decía era que efectivamente lo que podía haber sucedido sin hacer ninguna medida sanitaria ni nada, el crecimiento es exponencial, entonces se empieza una persona a contagiar a otra, esas dos se empiezan a contagiar a más, entonces el crecimiento es muy rápido. Podríamos haber contagiado toda la población si no se hubiera tomado ningún recaudo inicial. Entonces, gracias a Dios, más bien se tomó los recaudos necesarios y obviamente la población contagiada es mucho más lenta. Este factor de tasa de contagio se ha ido reduciendo, entonces obviamente esto va a ser mucho menor. ¿Ya? Entonces, este es un tipo de problemas de tipo de crecimiento poblacional. Puede ser adoptado para justamente crecimiento de una población en general, ¿no? Para control de natalidad, incluso también para ver cuántas personas están muriendo en una determinada población. Lo mismo para ver crecimiento bacteriológico, enfermedades. Entonces, se puede utilizar en diferentes otras áreas, ¿ya? Donde exista un crecimiento generalmente de este tipo que es proporcional al valor, a la misma función. Entonces, siempre exponencial.